El Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente que está escuchando el programa El Mundo Actual. Estamos en esta semana, se puede decir, primer semana de marzo, si podemos decir así, que es ya el 6, una semana de grandísimas y de grandes acontecimientos, no solamente en lo político, en la primer potencia del mundo, sino también en lo que está pasando, todo el enfoque allá en el Medio Oriente en estos momentos. La situación se ha puesto tensa. Recordemos este martes 5 las noticias sobre lo que pasó allí en el Golfo de Pérsico cuando las bestias terroristas de Houthi pro-iraní cortaron uno de los cables mundiales. Impresionante, esto es algo que cuesta casi que explicar. Lo estaban diciendo noticieros como CNN este martes pasado 5, de que el cortar esos cables iba a producir un impacto en la internet o las redes sociales a nivel mundial. Esa ha sido la noticia de este martes 5, no solamente el supermartes, sino también la noticia de la caída de uno de los grandototes de las redes sociales como es Facebook. Nos recuerda la película que nosotros hicimos, o el mensaje que nosotros hicimos, la nueva película de Barack Obama podría estar anunciando la gran tribulación. Acuérdese que lo hicimos en la última semana de diciembre. Estamos hablando acerca de eso. Qué coincidencia. Hace apenas unos días la caída a nivel mundial de AT&T, y en este momento, este martes pasado, la caída de Facebook, y uno se está preguntando ¿qué está pasando? Y por eso el tema que tengo: ¿quién conoce el futuro en estos momentos? Este tema que también lo toqué porque tuve el privilegio de este fin de semana pasado de estar en la ciudad de Mexicali, en México, una ciudad preciosa, linda, y especialmente con ese grupo ministerial precioso, mexicanos ahí, esa ciudad donde ha dado fruto de grandes hombres de Dios, aún en la música como cristiana, como es la familia de este cantante Oscar Medina. Pero déjeme leer esta palabra. Eliseo dijo: ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová, Yahweh, me ha revelado que ciertamente morirá. El varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta que se ruborizó. Luego el varón de Dios se echó a llorar. Y entonces Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Él respondió: porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pegarás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres que estén encinta. Hazael le dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Eliseo respondió: Yahweh me ha revelado que tú serás rey de Israel. Esta es una historia profunda que me recuerda, y lo estuve compartiendo ahorita, como decía, ya en Mexicali, con estos pastores preciosos. Saludo para esos siervos del Señor allá en Mexicali y a toda nuestra gente preciosísima que son seguidores de nuestro ministerio en las redes sociales y en el Masterclass. Saludo para todos ellos. Y allí toda nuestra gente que tenemos estaba sorprendido por la cantidad de seguidores que tenemos allí en Mexicali. Por eso mis saludos para ellos, sobre todo esos jovencitos lindos que venían para abrazarme. Saludos para ustedes. Pero quiero decirle que recuerden que les hablé, el pasado se vuelve futuro. Que lo que sucedió en el Antiguo Testamento lo íbamos a ver cumpliéndose en la esfera, pero esta vez ya en la esfera nuevo testamentario, es decir, en los tiempos finales, sobre la segunda venida de Cristo Jesús. Y muy interesante este pasaje, porque se puede aplicar exactamente. Es por eso que siempre digo, el pasado, los Antiguos Testamentos, se vuelve futuro. Se va a repetir, pero para los tiempos finales.
Esta historia es conmovedora. La historia se remonta hasta el profeta Elías, cuando el Señor le habla a Elías allá en el monte del Sinaí y le dice que se regrese y que en el camino va a encontrar a un muchacho campesino arando la tierra y le dirá, lo ungirás, dijo a él, como profeta en tu lugar. Ese fue el profeta Eliseo. Eliseo, le dijo el Señor, terminará de cumplir la misión tuya. Y así exactamente sucedió. Las historias lindísimas, preciosas, tanto de Elías como de Eliseo, son extraordinarias. Pero esta historia que profético, por eso se llama ¿quién conoce el futuro? En aquel momento en que Israel está pasando un momento difícil, el pueblo de Israel. Pero había un momento en que el rey Ben-Hadad, que era el rey de Siria, en aquel momento estaba teniendo, ¿cómo se puede decir?, una pausa de buenas relaciones con el pueblo de Israel. No le estaba haciendo la guerra a Israel, el rey sirio. La historia dice que ya era un rey anciano. No era judío, era gentil. Sin embargo, de alguna manera había tenido noticias del Dios de Israel y de los grandes hombres que Dios había usado en Israel. En aquellos días, dice la historia, en esos días de Eliseo, dice la historia que el rey Ben-Hadad se enfermó, el rey de Siria. Y da la casualidad, que por cierto no existen las casualidades en el plan de Dios. En aquellos momentos Eliseo había llegado a Damasco para cumplir el mandato que Dios le había dado a Elías y que Eliseo lo cumpliría. Llevar mensaje al rey Ben-Hadad. Es decir, en aquel momento la enfermedad de Ben-Hadad no había sido accidental. Ya estaba en la profecía. La historia dice que cuando el rey Ben-Hadad se dio cuenta que el profeta Eliseo estaba visitando Damasco. Y hay que, por favor, no me vayan a confundir porque es parte de la situación difícil que están viviendo muchas de nuestras naciones de América Latina y Mexicali. Me decían, es una de las situaciones que ya en este momento la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas ya no quieren leer la palabra de Dios, sino que ahora los pastores ya no quieren hablar de los tiempos ni apocalipsis, nada de eso, sino que ahora quieren recibir a los nuevos profetas con las nuevas revelaciones. Y al escuchar esto, a lo mejor estos falsos profetas se van a sentir estimulados. Cuidado, porque la Biblia no dice que en los últimos días se van a levantar buenos profetas, sino que dice que se levantarán una multitud de falsos profetas. O sea, que no confunda lo uno con lo otro. Aquí estamos hablando en la época del Antiguo Testamento, aún en la época de Jesús todavía no se había terminado de escribir la Escritura. Es por eso que Juan dice es por eso que el apóstol San Pablo dice que el fundamento está entre apóstoles y profetas, que son los que terminaron de escribir la Biblia. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles, incluyendo Pablo, que terminaron de escribir el Nuevo Testamento. Y se puso el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Después se cerró el canon, se cerró. A partir de ese momento, nadie le puede poner ni nadie le puede quitar. Entonces, mucho cuidado en ese aspecto. Pero sigamos la historia, porque es linda la historia. Cuando el rey Ben-Hadad se da cuenta que el profeta de Israel está visitando Damasco, el rey de inmediato, mire qué interesante, un rey impío, un rey que no adoraban al Dios de los judíos. La incoherencia que estaba pasando en Israel, porque dice la historia que en ese momento Israel estaba cayendo en una apostasía sin precedentes. Mire qué interesante con el futuro que estamos viviendo. Recordamos lo que pasó el mismísimo año pasado, cuando en el mes de junio impresionantemente hubo un desfile del movimiento transgénero, para decir así, en el mismo Jerusalén. Algo inédito que mientras los países árabes musulmanes con todo y que tienen jamás permiten esto, pero los consideran como algo
aberrante que el pueblo que adora la Biblia haya permitido semejantes cosas. Eso es exactamente lo que sucedió en la época de Eliseo. Mientras el rey en ese entonces que estaba previo a Eliseo había consultado a unos brujos para que le hablara del futuro de sus hijos, aquí es todo lo contrario. Aquí es un rey impío que no conocía al Dios de Israel. Se da cuenta que el profeta de Dios está visitando Damasco y manda a su criado, a Asael, a que consulte al profeta, que vaya a visitar al profeta y consulte al Dios del profeta. Ahí está la clave, ¿no? Nótese. Está bien hecho la aclaración en la Biblia. Le dice el rey que vaya a visitar al profeta para que le consulte al profeta, al Dios de Israel. Interesante, al Dios de Israel. Que si su enfermedad va a ser para sanar o para morir. Asael llega a la casa donde está hospedado el profeta Eliseo y llega aquel criado y le dice: mi rey Ben-Hadad me manda a preguntar que le consulte a Jehová de los ejércitos si su enfermedad es de vida o es de muerte. En ese momento el profeta Eliseo le dice, interesante, mire lo que le dice, dile al rey que su enfermedad va a sanar, pero que lamentablemente va a morir. Nótese, le aclara, va a morir, pero no por esa enfermedad. En ese momento, el profeta Eliseo utiliza uno de los 9 dones que menciona el apóstol San Pablo en Corintios. El don de discernimiento. Uno de los dones que la iglesia en su totalidad ha perdido en estos momentos. Y por eso la infiltración de tantos falsos profetas. Porque el don de discernimiento es ese don que necesitamos profundamente. Dice la historia que Eliseo queda viendo en la cara, fijamente a los ojos, a aquel criado. Y cuando lo queda viendo fijamente, el criado no aguanta más y se le cae la mirada. Y en ese momento el profeta empieza a llorar. El criado le dice: mi señor, ¿por qué está usted llorando? Y le dice: porque he visto, mire lo que es tremendo, el don de discernimiento, cómo puede ver el futuro en una persona, en una nación, en un líder político, en un pueblo. En ese momento le dice: porque he visto, le dijo, el daño que le vas a hacer a mi pueblo de Israel. Porque he visto que vas a ser rey. He visto cómo vas a matar a los niños de Israel, a las mujeres. Cómo vas a hacerle tanto daño al pueblo de Israel. Cuando él dice esa palabra, mire qué interesante. El mismo criado ni sabía no conocía ese futuro escatológico de él. Aquel criado le dice: ¿y acaso soy yo un perro? Interesantísimo esa historia. Ben-Hadad sintió la llegada, se dio cuenta de la llegada de Eliseo, tal como le he dicho. El profeta de Dios había venido a Damasco para completar lo que Dios le había dicho al profeta Elías. Irónicamente, un rey enfermo de Israel consultó a un falso Dios de la naturaleza, pero era de la naturaleza de su enfermedad. Recuerda que ahí está ese hecho también registrado en la Biblia. Pero aquí el rey pagano de una nación extraña consultó al Dios vivo de Israel. Las incoherencias. Es por eso que siempre he dicho que nosotros los cristianos no podemos cerrar las puertas de hablar de Dios. Porque muchos dicen: no, hacen un blanco político y dicen: no, yo soy republicano y yo no puedo hablar a un demócrata. Yo soy demócrata y yo no puedo hablar a un republicano. Cuidado, porque ese no es nuestro trabajo. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas para hablar a
cualquier líder político, sea de izquierda o sea de derecha. No es nuestro papel como ministro, como luz en medio de las tinieblas, no es nuestro papel decir a quiénes debemos de hablar y a quién no debemos de hablar. Es nuestra misión. Eliseo era judío y sabía que el rey Ben-Hadad no era amigo del pueblo de Israel. Era un pagano, era un impío. Sin embargo, Eliseo fue donde ese hombre y le llevó palabra de Dios. Ese debe ser el papel de todo verdadero ministro. Como ministro no podemos, lo dije en una ocasión, en uno de nuestros mensajes, no podemos ser activistas políticos y mucho menos utilizar el púlpito para hacer un activismo político, porque entonces estás cerrando completamente las puertas. Y si alguno de estas personas, ya sea de uno o del otro lado, que piensa diferente a nosotros, llega la oportunidad que le prediquemos de Cristo, entonces vas a cerrar las puertas. Ese es el mensaje contundente que nos está dejando el profeta Eliseo. La historia dice aquí que cuando el criado regresó de nuevo para llevarle el mensaje a Ben-Hadad, le dijo, el profeta dice que no vas a morir. Pero usted conoce la historia, lean la historia, está allí. En Primera y en Segunda de Reyes. De momento, mire qué interesante. Aquel criado que jamás, nunca, en el momento en que lo hubiera visto, cuando lo vio Eliseo, nadie podía pensar que ese hombre en su corazón albergaba una maldad que iba a aflorar más adelante. Porque a veces nos equivocamos. Es por eso que alguien dice que las apariencias engañan. Cuando el criado Asael está viendo a su amo solo en ese momento en la habitación, enfermo, en ese momento que ya está sanando, se le metió, como quien dice, el mismo espíritu de traición. Y conocemos la historia que asesinó a su propio amo y se convirtió en el malvado rey de Siria, provocando por 40 años dolor profundo, no solo al pueblo de Siria, sino al pueblo de Israel. ¿Cómo pudo ver Eliseo ese futuro en ese hombre? ¿Cómo se pudo concretar esto? Porque Dios conoce el futuro. Estamos en un año profundamente crítico. Lo que está pasando en todas partes del mundo. E inclusive, en este momento, el tema número uno de los Estados Unidos es el futuro del nuevo líder político. Tenemos dos ancianos que definitivamente están en arena, en toda la arena política. Un anciano al estilo Ben-Hadad, que ya no puede ni caminar. No tenemos que mencionar nombres. Y otro líder que es anciano, pero se ve mucho más dinámico, pero que también hay profundas inquietudes, no en general del pueblo, porque a veces el mismo pueblo, hablando, si se habla del mismo pueblo evangélico, no tiene la capacidad de detectar. Aquí es donde se necesita el espíritu de discernimiento y profético, y de acuerdo a lo que ya conocemos de la profecía, hacia dónde vamos. Hace unos días acabo de hacer un tema profundo y cortito que se llama el pacto, y que seguramente los que están escuchando lo vieron, y donde estoy citando las enormes preocupaciones del joven presidente de Ucrania, Zelensky, quien dijo que le preocupa profundamente y que según sus palabras en la entrevista que dio a CNN, dijo Zelensky, todo parece indicar que el anciano de rostro fiero, por decirlo yo así, para no decir nombre,
va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Y mi preocupación, dijo, oye, está hablando un joven presidente judío. Y mi preocupación, dijo, es que este líder, por la estrecha amistad que tiene con el presidente de Rusia, entregará a Ucrania a Rusia. Las palabras que le está diciendo son profundas y posiblemente proféticas. Es la misma preocupación del pueblo de Israel, quien dice que en este momento está sufriendo, si le podemos decir así, o pasando más bien, una profunda presión, pero profunda presión nunca antes vista. Primero por las Naciones Unidas, por la Unión Europea y ahora por el mismo Estados Unidos, quien quieren obligar literalmente a Israel a que no solamente se negocie ya, que eso se va a hacer, se tiene que hacer ya, un pacto, un alto al fuego, sino que Israel acepte sentarse a la mesa en posiciones finales hacia la creación de un Estado palestino paralelo a Israel. El gran problema, y como lo dije en ese tema, se le recomiendo que lo vuelva a ver, está cortito. El pacto que hice, que acabo de hacer en nuestro YouTube. El problema es que Isaías dice que ese pacto será como con la muerte. Tan solamente escuchen las voces de los judíos que están sorprendidos que el día de hoy, más bien el día martes 5, las Naciones Unidas por fin sacó un artículo condenando la violación desproporcionada que hicieron los terroristas de Hamás sobre las jóvenes judías que secuestraron. Los judíos dijeron, ¿por qué esperaron 4 meses? Las Naciones Unidas para hacer esa declaración que tanto queríamos que se supiera. Sin embargo, Israel dice, interesante, ahora sí todos están encima y quieren obligar a Israel a aceptar un Estado palestino. Cuando en una encuesta que hemos visto últimamente, entre el 84 y 94% de la total población del pueblo palestino está a favor de Hamás en la consigna de desaparecer al pueblo de Israel del mapa. El pueblo de Israel, incluyendo el primer ministro Bibi Netanyahu, dice, ¿cómo vamos a aceptar a un Estado dentro de nosotros mismos cuando su consigna es no convivir con el pueblo de Israel, sino desaparecer a Israel? ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque el tema es ¿quién conoce el futuro? Es la parte 2 que estamos tocando. ¿Cuál es el futuro de todos estos meses que vienen? Porque definitivamente el 2025 va a ser un año contundente en los acontecimientos proféticos. De allí, ¿cuál es el futuro? ¿Qué tanta presión llegará mundial para obligar a Israel, aunque Israel va a hacer todo lo posible de lo posible para que los meses vayan pasando? Pero la otra presión es, aparte de toda la situación que se está llevando en el Medio Oriente en este momento, la situación, la crisis, los sabotajes contra la Internet y todo lo que hemos visto este 5, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuál es el futuro? Uno, el futuro político del líder que va a venir al frente de esta nación de los Estados Unidos de América. ¿Podría ser un Hazael? Un Hazael que se transformó. Aquel muchacho, como dijo el rey en aquellos días, el rey de Asiria, de la potencia asiria, preguntó, ¿y quién es Hazael? Dijo él. ¿Quién es Hazael? Que no conocemos. ¿De dónde o de qué fuente o de quién es hijo él? Porque que yo sé, dijo el rey,
Él no viene de una dinastía. ¿Quién es ese hombre que del momento de la noche a la mañana se levantó? Y que cuando llegó el momento, se transformó. Un Eliseo, profeta, que mira a un criado, a un hombre diferente, pero que en el momento que lo queda viendo bajo el Espíritu Santo, se da cuenta que detrás va a haber un monstruo. No cabe duda que estamos viviendo momentos proféticos. ¿Quién conoce el futuro? El Señor. No vayan buscando estos benditos profetas y todo. Busque a Jesús. Busque la palabra. Busque a Yahweh. Busque al Espíritu Santo, a Ruach Kodesh. Dígale que le ilumine, porque estamos viviendo un momento trascendental. Un momento decisivo en el líder, en el number one de esta nación. Number one. El hombre que va a tomar decisiones profundas y contundentes en lo del Medio Oriente en cuanto al pacto de paz. Una crisis en Ucrania donde definitivamente los próximos 8, 10 meses van a ser decisivos. O si Rusia se queda con toda Ucrania, o en qué termina esa tragedia. Unos 8, 10 meses decisivos en la situación del Medio Oriente con las bestias terroristas tanto de Hezbollah, de Hamas como los hutíes y el mismo Irán, que es el que está financiando todo ese dolor, sufrimiento y masacre en el Medio Oriente. ¿Quién conoce el futuro? Está en la Biblia. Solo volvamos a la palabra. ¿Y por qué no? Volvamos al Apocalipsis. Porque mientras los evangélicos, como decían estos pastores de allí, de Mexicali, dijo, lamentablemente hemos caído en el error de no querer hablar del Apocalipsis y en su lugar estamos recibiendo a una multitud de falsos profetas. Olvídese de los falsos profetas que sí están en la profecía, en la Biblia, y se tienen que cumplir, pero que no se cumplen en ti. Que Jesús dijo, y se levantarán muchos falsos profetas y a multitudes van a engañar. En este momento, ¿quién conoce el futuro? Necesitamos entonces ir a quien conoce el futuro. Está aquí en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, pero en especial el libro del Apocalipsis. Qué tremendo que son los inconversos los que están hablando de Apocalipsis. Impresionante. Siempre me recuerdo las palabras del secretario general de Naciones Unidas, pero en estos días, las palabras impresionantes del mismo Zelensky, hablando con la palabra, estamos viviendo momentos apocalípticos. En síntesis, este futuro que viene, que nuestra gente común y corriente y hasta los propios evangélicos no lo pueden detectar. Ese futuro está anunciado ya en las Sagradas Escrituras como señal de la eminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Cristo está a las puertas, entonces el gobierno gentil está llegando a su fase final. Pero faltan muchas cosas feas todavía. En otra palabra, volvamos a la Biblia. Por el tema, ¿quién conoce el futuro? Ninguna persona de este mundo. Pero Dios sí lo conoce. Porque el futuro es de Dios. Y está revelado en el libro de los libros. La Biblia. Cristo viene pronto, mi hermano y pastor. Alerta a tu iglesia. Dios te bendiga.